Listo, ya está cargando. Entonces, en esta sesión vamos a ver este tema que tenemos aquí, que es el sector público, como les había mencionado. Vamos a ver cómo se estructura, ¿no? Esta maquinaria, esta maquinaria que ahora va a estar en manos del siguiente presidente, ¿no? Y entonces vamos a ver de qué trata, ¿no? Porque el sector público, el Estado, no es como una maquinaria y entonces para que funcione bien, no se trata de que hay que ajustar todas las tuercas, no, hay que saber qué tuercas se ajustan, qué tuercas se desajustan, hay que saber qué movimientos se hacen, hay que tener pericia, ¿no? En este manejo de esta maquinaria. Y el presidente, el jefe de Estado debe tener esa pericia, ¿no? Entonces, según la concepción actual, porque esto ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Desde propuestas bastante intervencionistas, como ustedes recordarán las doctrinas, los mercantilistas, ¿no? Proponían imponer altos aranceles, ¿no? Ajustar esa tuerca de las importaciones, desajustar la tuerca de las exportaciones, ¿no? Actualmente ya eso ha cambiado, ¿no? Habíamos pasado por un periodo bastante neoclásico en que se proponía la libertad total de los mercados. Siglo XX fracasó eso con el crack del 29, ¿no es cierto? Y Keynes propuso un Estado fuerte, un Estado que intervenga. Y actualmente ya está, ya está. Sí, parece que era mi internet, gracias, muy bien. Eh, entonces, les decía, a ver qué parte se quedaron, qué parte, sí, pues no hay perro vistar, sí, bueno, entonces hay que saber, ¿no? Qué tuercas se ajustan, qué tuercas se desajustan, le decían en esta maquinaria, ¿no? El Estado debería ver también que, por ejemplo, ¿no? Que estos monopolios de estas personas jurídicas que tienen poder de mercado alto, como Movistar, etcétera, den un servicio excelente, pues, ¿no? Por el precio que tienen. Pero en fin, ¿no? Entonces, justamente ahí va la cuestión. Habíamos pasado por un periodo neoclásico, después de un periodo mercantilista, ¿no? No sé si llegaron a escuchar esa parte, habíamos pasado por un periodo mercantilista en el que el Estado imponía altos aranceles, luego se pasó a otra fase radical, ¿no? Con Adam Smith, los liberales, los clásicos, y también con los neoclásicos más todavía, se proponía un Estado que no intervenga en la economía en absoluto, que simplemente deje hacer, dejar pasar, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Y entonces, eso llevó a que al crack del 29, por ejemplo, ¿no? Y eso conllevó dos consecuencias, claro, consecuencias devastadoras para toda la economía en general. Entonces, luego de eso apareció Keynes, ¿no? Proponiendo que el Estado tenga bastante presencia y actualmente estamos, les decía, en una situación bastante intermedia, ¿no? Entre un Estado que tiene, al menos formalmente, ¿no? Presencia, formalmente digo porque en la Constitución, por ejemplo, dice que somos una economía social de mercado, mientras que, por otra parte, en la práctica no necesariamente se da, ¿no? Es algo bastante palpable. Y la economía en general marcha en esa situación intermedia, ¿no? Como que no hay en realidad los estados no son fuertes en realidad, con excepciones en Oriente, ¿no? En Oriente que ya están emergiendo y quizás la tendencia vaya a ser a inclinarnos a los estados tipo China, Rusia, no tanto quizás, pero sí a estados más fuertes. Con este contexto de la pandemia se está pensando bien en esos aspectos, ¿no? Los toques de queda, etcétera. Y bueno, entonces, por eso es que el sector público tiene que marchar bien, ¿no? Y para que marche, entonces no se trata de que hay inestabilidad, ajustamos todas las tuercas.
apretamos todos los botones, ¿no? Como cuando estábamos niños jugando Nintendo, ¿no? Eh, sino que se trata de saber qué herramientas se deben utilizar. Y entonces actualmente se concibe, al menos teóricamente, que si hay competencia perfecta, nosotros ya hemos visto, yo les expliqué un poco de esto anteriormente, si hay una competencia perfecta, entonces el Estado no debe intervenir, ¿no es cierto? Se genera solito un precio de equilibrio, una cantidad de equilibrio que hacen que esa cantidad sea máxima. En otras palabras, que mayor cantidad de empresarios puedan vender su producto y mayor cantidad de consumidores puedan comprarlo, ¿no? De manera que, si bien es cierto, no todos van a tener todo ni gratis, ¿no? Pero sí la mayor cantidad de personas van a poder comprar y la mayor cantidad de personas van a poder vender. Y por eso el precio es un precio razonablemente alto para que sea rentable y razonablemente bajo para que sea barato. Pero ¿qué sucede? Que en la práctica, como ya hemos visto, no hay prácticamente mercados de competencia perfecta. Y entonces es ahí, según la teoría, según la Constitución también, que debe intervenir el Estado, ¿no? Es en esta situación, en situaciones en las que no hay competencia perfecta, si no hay poder de mercado, en la que el Estado debe intervenir. Y ahí está, pues, ¿no? Ahí está la función del sector público. ¿Qué es el sector público? Entonces, son las diferentes instituciones, empresas reguladoras que realizan actividades a nombre del Estado. Tenemos entonces entre las funciones del Estado, nosotros ya hemos mencionado esto anteriormente, son 4. Tenemos la función proveedora, la cual consiste en suministrar, ¿no?, todos los bienes y servicios que no son de por sí rentables, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer esto el Estado? Porque si el Estado no lo hace, nadie lo va a hacer, ¿no? Pero también, profe, libre empresa, pues también, si nadie quiere hacerlo, nadie lo haga. Ah, ya, bueno, entonces no habría carreteras, no habría postas, no habría hospitales, no habría su Universidad Nacional de Ingeniería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que el Estado debe proveer de estos bienes y servicios, con la finalidad de de que esta maquinaria marche, pues justamente, ¿no? Formar personas capacitadas para que trabajen y produzcan. Luego tenemos también una función redistributiva, ¿no? ¿Qué quiere decir la función redistributiva? Quiere decir que el Estado debe captar, ¿no? Debe tomar los impuestos que ya vimos en la semana pasada, debe recaudar todos los tributos en general y entonces administrarlos de manera que equipare la situación, ¿no? Si hay alguien que tiene mayores ventajas, que no se dé el caso de que otras personas tengan desventaja o aminorar esas diferencias, ¿no? Esa es la función redistributiva. Luego tenemos también la función estabilizadora, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si alguien llega al gobierno y dice, muy bien, vamos a repartir todo, ¿no? Somos 33 millones, muy bien, repartamos el PBI entre 33 millones, muy bien, sale tanto, muy bien, repartimos en dinero. No hay suficiente dinero, ya, el BCR que imprima. No, eso no va a funcionar, porque va a haber diversos mecanismos que van a hacer que las personas no lo van a utilizar de la mejor manera, ni para ellos, ni para la sociedad, y por lo tanto simplemente la economía se detiene. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer el Estado? Tiene que estabilizar la cifra, ¿no? Es verdad, tiene que buscar la equidad, tiene que buscar redistribuir, pero debe pensar también que mañana y pasado también va a tener que redistribuir y buscar la equidad. Entonces, por eso necesitamos de un crecimiento estable, ¿no? Claro, el BCR ahí juega un papel importantísimo desde la parte descriptiva que hace desde la recolección de datos, presentación, informes, reporte anual, marco macroeconómico multianual, etcétera, hasta las medidas de política monetaria que toma. El MEF por su parte también, ¿no? La política fiscal que tome justamente están encaminados a esto. Va a ser la última parte que vamos a ver, esto de las políticas contractivas, expansivas, etcétera. Y finalmente tenemos la función reguladora del Estado. Claro, la función estabilizadora corresponde al BCR, ¿no? En la parte monetaria. Así es. Y finalmente la función reguladora que involucra la parte de la fiscalización del Estado. El Estado ahí saca su lupita y empieza a ver, ya, tú estás cumpliendo tu función, tú no, ok, tú estás, no estás emitiendo tu comprobante de pago, tú no estás emitiendo tu factura, tú no estás emitiendo tu recibo por honorario, ¿no? Y de esa forma entonces va a establecer las sanciones, va a hacer las cobranzas que considere, la recaudación de tributos,
a todo tipo de personas, ¿no? Naturales, jurídicas, según lo que hemos visto también en la anterior semana, ¿no? En este sistema tributario. Muy bien, ahora, además, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿cuándo es que el Estado debe intervenir, ¿no? En realidad casi siempre, porque casi nunca hay mercados de competencia perfecta. Entonces, miren, ¿cuándo debe intervenir el Estado? Cuando hay fallas de mercado. ¿Qué cosas son fallas de mercado? Son esta situación que provoca que haya un poder de mercado por parte de algunos agentes, una situación de desventaja por algún agente, por parte de de ventaja o desventaja por parte de algún agente económico, ¿no? Entonces la competencia imperfecta, sea oligopolio, sea monopolio, sea monopsonio, etcétera, todo eso genera la necesidad de que el Estado intervenga, competencia imperfecta. Otra causalidad para que el Estado intervenga son las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Son efectos que se dan sin que sea el propósito principal del agente económico. Por ejemplo, en la imagen ahí tienen una fábrica, bueno, sí, una fábrica, ¿no es cierto?, que está produciendo, ustedes imaginen, cualquier cosa que esté produciendo es una industria, pero lo relevante es que está emitiendo CO2, ¿no? Acá hay un humo ahí, está emitiendo CO2, monóxido de carbono, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué provoca? Provoca contaminación, provoca costos, aunque no se ve actualmente de esa forma, son costos que si no se pagan ahora, se pagan en el futuro. Y yo creo que ustedes van a vivir alguna parte, al menos, de esa fase del cambio climático, ¿no? Va a haber cierta parte catastrófica, según la ciencia, a menos que se esté equivocando, ¿no? Entonces, todo eso va a incurrir en costos gigantescos. Y esas son las externalidades. ¿Por qué se llaman externalidades? Porque no es la intención de la empresa contaminar el ambiente y generar más costos a todo el mundo, pero su intención es producir mercancías. Pero en el camino de producir estas mercancías sucede, ¿no es cierto? Sucede y se da esta emisión, esta contaminación. Entonces es una externalidad negativa en la producción. Tenemos externalidades, si hay negativas, también hay positivas, profe. Sí, las hay, por ejemplo, en la vacunación, ¿no? Tenemos externalidades positivas en la vacunación, porque la persona que es inoculada no solamente se inmuniza a ella, sino que también está contribuyendo a formar este muro de inmunidad, esta inmunidad de rebaño, es decir, va a tener menos probabilidad él de llegar a una enfermedad grave y de que también, de él también contagiar a otras personas ese virus, ¿no? Entonces, esa también es una externalidad, en este caso positiva. ¿Por qué? Porque la intención de la persona era inmunizarse ella misma individualmente, pero sin querer está ayudando a que los demás también estén más alejados del virus, ¿no? Muy bien, esa es una externalidad positiva en el consumo, porque como dije, esta emisión del CO2 es una externalidad negativa en la producción. Entonces, en el consumo también hay, así como también hay externalidades negativas en el consumo, por ejemplo, en el tabaco, ¿no? Cuando alguien está fumando su cigarrillo, entonces ese humo puede ser, muchas veces lo es, inhalado por otras personas que están alrededor y que no estaban fumando. Entonces, ¿era la intención del fumador envenenar un poquito a las personas que están al costado? No. Sin embargo, sucede. Es una externalidad negativa. En este caso, al consumo del tabaco. ¿De acuerdo? Entonces, hay varios tipos de externalidades positivas, negativas, en la producción, en el consumo, etcétera, ¿ya? Luego tenemos también los bienes públicos, ¿no? Como le mencionaba, el Estado ofrece bienes públicos, servicios. Acá tenemos la Defensa Nacional, la imagen, ahí está la Defensa Nacional. Es también un ejemplo de bien público, ¿no? Es decir, nadie estaría dispuesto a venderlo de manera privada. No hay forma de cobrarlo. No es un bien rival, no es un bien exclusivo. Entonces, no se puede, no hay forma de que sea rentable. Por lo tanto, ¿qué lo tiene que hacer? El Estado. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos la asimetría en la información, como ya hemos mencionado. De hecho, era uno de los supuestos para que haya competencia perfecta, ¿no? Tenía que haber simetría en la información, es decir, el consumidor y el productor deben conocer ambos de igual forma al producto que se está transando, cosa que no se daba, por ejemplo, en el caso de la leche pura agua, ¿no?
nos estaban vendiendo agua por leche, por no decir gato por liebre. Y también lo mismo con los octógonos, ¿no? Ahí está justamente la intervención del Estado. El Estado puede intervenir modificando los precios, cosa que se da en Venezuela, en Argentina, etcétera, pero también puede implementar mecanismos, ¿no? Incentivos, desincentivos. Esta ley de los octógonos, por ejemplo, que es algo nuevo, ¿no? Es algo bastante, 3 años tiene apenas, a lo sumo, permite al consumidor estar un poco más enterado de qué cosa está ingiriendo, qué cosa es lo que está comprando, ¿no? Y entonces compensa un poco esta asimetría en la información que había antes de que existan los octógonos. Profe, pero a mí cuando veo esos octógonos me provoca comprar más. Bueno, ya, sucede, ¿no? Sucede, ya es una cuestión ya que debe complementarse con otro tipo de políticas también, ¿no? Esto tiene que ser toda una política, toda una estrategia, de la cual los octógonos son una parte solamente para evitar esta asimetría de información, promover un estilo de vida saludable, etcétera. A ver, veamos acá, un problema sobre las funciones del Estado. Mira, dice, el año pasado, durante la emergencia sanitaria, CUNAMAS atendió a más de 230,000 niñas y niños menores de 30 años y a más de 8,000 gestantes en todo el país con la entrega de kits de desarrollo infantil, de higiene y protección, así como de canastas de alimentos y con la intervención temporal para la primera infancia que acerca servicios priorizados a niñas y niños menores de 12 meses en el ámbito rural. Por ahí ya contestaron, el Estado con mayúscula estaría cumpliendo la función de, ahí está, ¿no? Claro, efectivamente, ya la seleccioné yo también la letra que está, que debería estar en mayúscula, ¿no? Es la letra E. Muy bien. ¿Por qué? Pues en otra aula me dijeron, profe, ¿y por qué no es una función proveedora? ¿No? Acá le falta la E, otra pista, ¿no? Acá también, acá la E es la clave, la E en realidad, ¿no? Porque la función proveedora, si bien es cierto, acá está suministrando de bienes y servicios el Estado, pero recordemos, veamos que está está considerando el ámbito rural. Entonces, necesariamente, eso que implica que estamos equiparando un poco las cosas, ¿no? Porque el ámbito urbano siempre suele tener algo más de ventajas. Solemos tener algo más de ventajas los que estamos acá en ámbitos urbanos, ¿no? Y entonces eso es la función redistributiva. Muy bien, sencillo, sí, así es la letra. Sí. Usted había mencionado 4 funciones del Estado y la fiscalizadora que aparece ahí, ¿esa no sería o la podemos tomar como si fuera reguladora? ¿O necesariamente debe decir reguladora? No, es sinónimo, son sinónimos. La función reguladora tiene que ver con la fiscalización que hace el Estado, ¿no? Saca su lupa y empieza a ver que realmente se paguen los tributos que corresponden según las normas, etcétera. Se podría tomar como lo mismo, entonces. Sí. Como... Ya, perfecto. Solo son 4, entonces. Sí, son 4. Nosotros le estamos poniendo 4 solamente. Ya, profe, gracias. Muy bien. Gracias por la pregunta. Luego tenemos los organismos reguladores, ¿no? Entonces ya estamos entrando ya a la carne de este tema, ¿ya? ¿De qué manera entra el Estado? ¿Cómo es que interviene? Esta gráfica que hemos visto por aquí, ¿no es cierto? Tiene la ventaja, como les decía, de tener un precio bajo, bastante bajo, y una cantidad bastante alta, ¿no? En otras palabras, hay acceso, varias personas pueden comprar y muchas empresas también pueden vender siendo un precio bajo. Entonces, quiere decir que es rentable, aún siendo un precio bajo. Pero ¿qué sucede cuando hay monopolios? ¿Qué sucede cuando hay oligopolios? Lo que sucede es que se van generando, voy a poner acá, a ver, no, sí, nomás. Se va generando el ingreso marginal del monopolio, del oligopolio, etcétera, son más estrechos, ¿ya? Y el costo marginal también, de manera que la cantidad que van a decidir transar, vender, y el precio que van a determinar, entonces, por lo tanto, va a ser mayor, la cantidad va a ser menor y el precio va a ser mayor. Entonces, por eso es que esos equilibrios de monopolios, de oligopolios, están por acá, por esta región. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Hacer que se acerque lo más posible, ¿no? El precio a un precio de competencia perfecta y la cantidad a una cantidad también de competencia perfecta. ¿Es posible lograrlo totalmente? No, eso de arranque, no es posible. Pero sí se puede establecer determinados mecanismos, incentivos, y porque si no, pues a la mala, ¿no? Ya,
control de precios, este es el precio, y igualito, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como ya lo habíamos visto, va a haber escasez, va a haber una serie de problemas. ¿Por qué? Porque el Estado en realidad no sabe cuál es el precio de equilibrio, cuál es lo más cercano al precio de equilibrio. Y dado que las decisiones suelen ser tomadas más de manera política, entonces suele suceder que suele ser el precio menor todavía. Entonces, para evitar ese control de precios, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, estos organismos reguladores, es mejorar la calidad de repente, establecer un adecuado mecanismo para los reclamos, etcétera. Ya lo vamos a ver uno por uno acá en cada uno de los organismos reguladores. Entonces, ¿qué son? Son organismos públicos autónomos, ténganlo en cuenta, muy en cuenta, son organismos autónomos, no dependen económicamente del Ejecutivo. El MEF no les da, ya hemos visto presupuesto público, ¿no? Pero el presupuesto público no considera a los organismos reguladores, ¿ya? El presupuesto público, cero, no le dan ni un centavo a los organismos reguladores. ¿Qué, profe? Entonces, ¿cómo nos vamos a regular? Estamos desfinanciados, estamos abandonados. No, ya vamos a ver por qué. Primero, porque necesitan una autonomía en la toma de sus decisiones. Esta empresa cumple o no cumple. Cumple, bacán, pasa piola. No cumple, sancionada, ¿no? Entonces, eso es lo que deben cumplir los organismos reguladores. Y entonces su finalidad es aumentar la seguridad jurídica y la transparencia en beneficio de los consumidores en asuntos tan importantes como la energía, el gas, la electricidad, el tráfico aéreo y portuario o el sector de las comunicaciones. ¿En qué se basan estos organismos reguladores? Están basadas en la ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en servicios públicos. Esto se entró en vigencia en los 90, ¿ya? Ok, me está faltando eso, me está faltando aclarar cómo se sostiene económicamente, ¿no? A ver, vamos a terminar de leer esto. El propósito de dichos organismos es el de establecer normas básicas comunes de organización y funcionamiento de tales entidades que operan en dichos sectores de la economía peruana. Ya vamos a ver cuáles son estos sectores. Muy bien, ahora sí, me estaba faltando esa parte, ¿no? Tienen autonomía en la decisión. Muy bien, qué bonito, profe. Ya, entonces no se parcializan. En teoría, ¿no? Pero, ¿y cómo se sostienen económicamente? ¿Quién lo financia? Ellos hacen diversas licitaciones, concesiones, y entonces en esos procedimientos hay determinados cobros que se hacen legítimos. Legítimamente se le hacen los cobros a las empresas, y además, cuando hay alguna infracción, un incumplimiento, una falta o de repente un delito, etcétera, ya ellos saben qué multas establecer, y entonces de esa forma también obtienen un financiamiento. Consideren ustedes que si hablamos de mercado de la minería, sector minería, hay buenas multas, ¿no? Se supone que las multas deben ser bien establecidas y de montos para nada bajos, porque los costos de una minería mal implementada son también muy altos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se sostienen económicamente, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los sectores? Ahí estaba la cuestión, pues, ¿no? Justamente estas multas pueden ser altas, pueden ser grandes, justamente porque hablamos de mercados oligopólicos, monopólicos, donde las ganancias son bastante abundantes, ¿ya? Ya vamos a ver. Entonces, ¿para qué sirven los organismos reguladores? ¿Qué son cuáles son sus funciones? Tienen para la inversión, ¿sí? Los organismos reguladores sirven para que la inversión tenga credibilidad y sostenibilidad, ¿ok? De esa forma, viene un inversionista, una empresa extranjera o nacional, lo que quieran, y observa, ya mira, tenemos a Ocitran o Sinermin, ya, a ver, ¿cuáles son los reglamentos? ¿Qué cosas tengo que cumplir para que me den esta concesión? Si incumplo algún artículo, ¿qué sanción tengo? No tengo. Bacán, pues. Tengo una sanción más o menos razonable. Bueno, sale rentable, es razonable que me sancione si no cumplo, ¿no es cierto? Y entonces la empresa invierte, le da confianza, ¿no? Le inspira confianza el terreno, el ámbito, y entonces invierte. De esa forma también hay una protección de las inversiones porque no las van a poder expropiar, no las van a poder sancionar así parcializadamente, porque ya dijimos que hay una autonomía a menos económicamente, y eso garantiza gran parte de la autonomía en la decisión, en los veredictos, en las decisiones que tomen los organismos reguladores. Promover la competencia, ya vamos a ver por qué, ahorita les voy a explicar, y tenemos también una supervisión independiente, ya, a ver.
Y las concesiones que mencionó como forma de obtener dinero, o sea invierten en construcciones, etcétera. Claro, claro, o sea, estas empresas funcionan, se podría decir, por encargo del Estado. Entonces el Estado les otorga una licencia, les otorga un permiso, y para ese proceso de selección ya hay un cobro. Para el funcionamiento también hay un cobro, ¿no? Entonces, de hecho que también la empresa tiene una ganancia, la necesita tener, si no la tiene, chao, el Estado no va a poder operar ese sector. Entonces le da un margen de ganancia, pero también el Estado cobra una parte. Y entonces eso es lo que, la forma en que obtiene dinero. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a promover la competencia? No, profe, pero usted dijo que son mercados monopólicos, oligopólicos. ¿Cómo así es que se va a promover la competencia? Porque si hablamos de mercado de energía eléctrica, por ejemplo, profe, usted nos dijo que tenía que ser necesariamente un monopolio natural. ¿Cómo en un monopolio natural donde conviene tener una sola empresa, cómo es que va a promover la competencia? Pues voy a sacar la pizarrita y vamos a ver que hay, en realidad hay una parte de competencia en ese mercado, o digamos, o más precisamente, con mayor precisión, antes de ese mercado. ¿Por qué digo antes? Vamos a ver. Las empresas, lo que se da, o lo que se supone que se da, es que las empresas que quieren participar en el mercado, por ejemplo, de energía eléctrica, por ejemplo, tenemos a Enel, ¿no es cierto? A Enel, Luz del Sur, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué región, en qué parte vivamos, vamos a tener una determinada empresa, Luz del Sur, ¿no? Luz del Sur. Estas empresas han pasado por todo un proceso de selección, ¿ya? De manera que el Estado, por medio, ojo, no el Ejecutivo, el organismo regulador, en este caso Sinermin, ha filtrado, ha hecho un filtro, ¿ya? En un determinado momento ha hecho una convocatoria y se han presentado muchísimas empresas. Todos han estado ahí, yo quiero vender, ustedes, ¿no? Ingenieros electricistas, cuando egresan, tienen capital, ya tienen conocimiento, solo le falta, ¿qué cosa? Tener el permiso del Estado para proveer energía eléctrica. Entonces, todos ellos se han presentado, y los Sinermin, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, muy bien, ya, todos ustedes quieren vender, ya, presénteme un proyecto en el cual me digan sus costos, me digan todas sus operaciones, cómo van a operar, ¿no? Y yo me voy a fijar en, principalmente se fijan en el precio, ¿no es cierto? Y entonces, de todas las propuestas que le dan estas empresas, el organismo regulador, por ejemplo, va a escoger aquella que tenga el precio más bajo, ¿ya? Y entonces, de esa forma, es una variable crítica. Precio más bajo, muy bien, entonces gana la empresa. De ahí salió Enel para los distritos del norte de Lima, de ahí salió Luz del Sur para los distritos del sur de Lima, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma en que acá hay una competencia, a pesar de que el mercado final sea monopólico, como ya lo hemos dicho anteriormente. Entonces, esa es la función del organismo regulador, promover de esa forma la competencia. Profe, pero acá estos proyectos, estos documentos pueden al final desinflar precios, ¿no? Total, si el que ofrece un precio menor es el que gana, esto ofrece un precio utópico, pues utópicamente bajo. Y suele suceder, por eso que se dan las adendas, las renegociaciones, ¿no? Uy, Estado, uy, Sinermin, discúlpame, pero mira, no va a poder ser un precio tan bajo. Y entonces se hacen las renegociaciones. Sí, se da. Es razonable que se dé en alguna medida, sí, porque todos tienen ese incentivo, pues, a desinflar los costos para presentar un precio final más bajo. Y de todas maneras, el precio final que te dé cada una de las empresas que están compitiendo acá es una buena señal, ¿no es cierto? Si una empresa te dice que te está dando un precio un poquito alto, es una señal de que sus costos realmente van a ser más altos todavía, su precio va a ser más alto. Entonces, por eso es que, aunque imperfecto, es el mecanismo que se utiliza. Y esa es la forma en cómo se otorgan las concesiones. Y se otorgan por años, décadas, ¿no? 20 años, 30 años. ¿Ok? Muy bien, entonces por eso es que esa es la forma en la que los organismos reguladores efectivamente promueven la competencia, incluso cuando se trate de un mercado monopólico. ¿Ya? Luego también tenemos una supervisión independiente, ¿no? Como ya dijimos, el organismo regulador tiene autonomía, no está supeditado a lo que diga el presidente de la República ni la PCM,
¿ya? A pesar de que están adscritos, en el organigrama del Estado están adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, pero dado que no tienen dependencia económica, sus decisiones van a ser también mucho menos dependientes, sea de intereses políticos, económicos, etcétera, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos para los consumidores, ¿para qué nos sirve? Obviamente, pues hay una protección normativa, las empresas deben cumplir determinados parámetros, ¿no? En el servicio. Si no es control de precios, será con la calidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego tenemos también supervisión de la calidad de los servicios públicos. Okay. Y para los gobiernos también les permite la continuidad de las reformas, promover la eficiencia de los sectores, porque el Estado es realmente una mala alternativa de por sí. La peor depende de los casos, ¿no? Muchas veces es la peor alternativa y por eso que es necesario convocar pues a promover esta competencia y ofrecerlo por medio de un privado, ¿no? Se evita la burocracia, se evita la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos también que el gobierno también le conviene, ¿por qué? Porque otorga mayor competitividad al país y ofrece mayor infraestructura para el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ocitran. ¿Ya? Claro, que están ¿cuáles son los organismos reguladores? Ahora sí, los presentamos. ¿Cuáles son las caras visibles? OCIPTEL, OCINERMIN, OCITRAN, SUNAS. ¿Ya? Estas son las que se generaron con esta ley marco que les mencioné hace 2 diapositivas. Esos 4 son los únicos que se crearon mediante esta ley marco. Sin embargo, nosotros estamos incluyendo también Indecopi porque cumple una función bastante similar, aunque es más viejita. ¿Ya? Es más viejita y tiene una función más general en realidad. Estos están dedicados a un solo sector, cada uno a un solo sector, o a 2 a lo sumo, ¿ya? A un rubro. Y todo esto surgió como una réplica, una copia adaptada, ¿no? Una adaptación del modelo británico, ¿ya? Esto en Gran Bretaña, desde la época de Thatcher, ¿no? Con los gobiernos liberales, obviamente se dan cuenta de que por muy liberal o neoliberal que sean, necesita el Estado alguna presencia. Es utópico, ese neoliberalismo en realidad es utópico. ¿Ya? En la práctica siempre se necesita esto, y Perú en los 90, con el gobierno de Fujimori, también implementó entonces estas instituciones. ¿De qué se encarga cada una? OCIPTEL, como su nombre lo sugiere, se encarga del mercado de las telecomunicaciones, organismo de supervisión de la inversión privada en telecomunicaciones. OCINERMIN, ¿de qué creen? A ver, ustedes lo saben. A ver, OCINERMIN, ¿de qué rubro se encarga? Ahí está, muy bien. Es el organismo supervisor de la inversión en energía y minas. Muy bien, en minería. OCITRAN, de hecho, ahí está el nombre, ¿no? Pero, claro, transporte, muy bien. Pero, entonces, ¿a quiénes regula? Por ejemplo, ¿a quién? A la Chama, o sea, al Chosicano, a la 45, ¿a qué empresas es a la que va a regular? A ver, ¿a alguien se le ocurre una idea? O Citran, a ver, ¿a quiénes va a regular? No se imaginan lo que incluye la respuesta. Empresas de transporte, ya, fíjate, ya, muy bien, muy bien. Eso es lo que puede parecer, por eso lo preguntaba, ¿no? Para que lo tengan bien presente, no es al Chosicano, no es al Metropolitano, no, no, a eso no es a la infraestructura del transporte. ¿Qué, profe? Entonces a los que diseñan los carros, no. La infraestructura del transporte es se refiere a las carreteras, por ejemplo, todas las pistas, carreteras, y por lo tanto a EMAPE. EMAPE es una empresa, ¿no? ¿Saben qué cosa es EMAPE, no? EMAPE es la empresa administradora de los peajes. Que hubo unos problemas hace unos años, ¿no? Todavía está un poco inestable esa situación. EMAPE existe porque justamente el Estado necesita proveer de carreteras. ¿Quién lo va a construir? ¿El Estado? Bueno, no lo va a hacer. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué burocracia? No se puede. Tiene que encargarlo, claro, concesiona, ¿no? A determinadas empresas. Y, por ejemplo, ahí está Odebrecht, ¿no es cierto? Ahí está la cuestión. Hay proyectos gigantescos acá, y para eso también, les repito, son monopolios, ¿no? Y ahí ustedes ya seguramente se han enterado, ¿no? En una de estas es Odebrecht. ¿Y qué cosa hacía? Lo que hacía era pagarle un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para acá, ¿no? Todos quedaban contentos con tal de que, ¿cuál era la condición? De que Odebrecht sea la que quede seleccionada, ¿no? Y también le pagaba su parte acá también, obviamente. Así con los candidatos también, ¿no?
candidato no apostaba por uno, sabía diversificar el riesgo. Eso en economía se llama diversificar el riesgo, ¿no? Le pagas un poquito a uno, otro poco al otro, cosa que te asegura, ¿no? Tu riesgo se mitiga, no vas a perder tu inversión. Entonces, eso era lo que hacía Odebrecht. Y Ocitran, pues, entonces está regulando todo eso, ¿no? Pero no solamente las carreteras, ojo, no se restringe solamente el transporte de las carreteras. Recuerden que también hay transporte aéreo, transporte portuario, marítimo, ¿no? Entonces, también regula la construcción del aeropuerto, del puerto, y también la dinámica, cómo funciona el aeropuerto, cómo funciona el puerto. Ya vamos a ver un poquito de qué trata todo esto. Y la SUNAT finalmente se encarga de regular los servicios de saneamiento y agua potable, ¿no? ¿Quién es la empresa que ofrece agua potable acá en Perú? Sedapal, sencillo, Sedapal, así es. Y entonces la regula Sedapal y también a otras empresas de saneamiento, ¿ok? Que son 50 en total en el país. Una sola de ellas es del Estado, que es FONAFE, ¿ya? Muy bien. Una solamente es del gobierno central, FONAFE. Ya, a ver, me preguntaban sobre Indecopi. A ver, profe, Indecopi no es parte de la ley marco porque la creación del Indecopi fue antes de copiar. Ah, así es, ajá. Indecopi es anterior, desde el 92 existe, entonces más viejita, y tiene un campo de acción un espectro de acción más grande. Puede actuar en varios mercados. En cambio, estos tienen mercados muy determinados, restringidos. Listo. Entonces, a ver, ¿qué tenemos en cuanto a OCIPTEL? Como les había mencionado, es el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. Es un organismo público especializado en un determinado rubro, telecomunicaciones, es regulador, es descentralizado y está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, a la PCM. Como les había mencionado, todos estos de acá en realidad están adscritos a la PCM y cuenta con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera, ¿no? Es como un decisor, un tomador de decisiones separado del Ejecutivo, en realidad, separado de todo el Estado, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones? Estas funciones en realidad son compartidas, ¿ya? De manera análoga, los demás organismos reguladores también tienen estas mismas funciones, pero cada una en su propio rubro, ¿no? La función reguladora, como les mencionaba, es establecer las tarifas, establecer la cantidad, ¿no? La cantidad de las multas, por ejemplo, también las tarifas del servicio, del bien, etcétera. También tiene una función fiscalizadora y sancionadora, que va de la mano con la reguladora, ¿no? Si es que hay una empresa que no está cumpliendo con estas tarifas, con determinados parámetros, entonces el OCIPTEL debe sancionar, ahí debe estar vigilando para sancionar. Luego también tenemos una función de solución de controversias, por ejemplo, cuando en este proceso de selección puede ser que alguien apele, ¿no? El organismo regulador dice, muy bien, en él ganó, y otra empresa dice, no, voy a impugnar, voy a apelar, voy a impugnar ese proceso, como ahorita está sucediendo algo en otro ámbito, ¿no? Puede darse, y entonces este organismo regulador va a ser el que se determine, el que se encargue de ver si efectivamente se está incumpliendo algo, ¿no? O también cuando una empresa, por ejemplo, Movistar dice, claro, me está jugando sucio, está haciendo publicidad que desprestigia, o hubo un caso en que Movistar estuvo hackeando, estuvo haciendo llamadas automáticas a una cantidad inmensa de los dispositivos de Claro, ¿ya? Entonces, ¿y para qué, profe? ¿Qué quería recolectar los datos de los clientes? ¿Qué cosa? Estaba haciendo llamadas así, robots, ya todo mente computadora, automático, y por cantidad inmensa. ¿Y eso qué genera? ¿Qué genera cuando empiezan a llamar todo el mundo a la línea de una empresa o de todas las empresas? Como cuando hay terremoto, ¿no? Te recomiendan que no llames. ¿Por qué? Porque se satura la línea, se satura todo el espectro de ondas electromagnéticas por el que están viajando las redes de telefonía, se satura, ¿no? Entonces la televisión se corta. Y eso es lo que está haciendo Movistar a Claro. ¿Para qué? Para que pierda calidad, ¿no? Entonces, todo eso está regulando. Claro, se puede quejar, se puede decir, mira, esto me está pasando, a ver, hay que investigar, y entonces OCIPTEL va a estar ahí para solucionar las controversias. También para los usuarios, obviamente, ¿no? Tiene que estar atenta, se supone, para atender los reclamos de los usuarios.
si tienen en segunda instancia, esto siempre es en segunda instancia, ojo, siempre te piden que primero hagas la queja del reclamo en la propia empresa, sea Movistar o sea Claro, o la que sea, y si no se soluciona satisfactoriamente en esa instancia, entonces recién ahí pues, se puede apelar, se puede acudir a OCIPTEL. ¿Ya? Y también tiene una función supervisora que de vez en cuando, pues, OCIPTEL está enviando, de alguna forma está generando riesgo. ¿Cómo genera riesgo en la empresa? Cae de sorpresa, ¿no? Empieza a ver, a ver los reclamos, cómo los estás tratando, tu libro de reclamaciones, tu servicio, ya, la línea, a ver, qué reclamos ha habido últimamente, ¿no? Cómo está el servicio, cómo está el precio, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego tenemos Ocinervin. Similar a OCIPTEL, pero en este caso, en el rubro de la energía y minas, ¿no? Es la institución pública que supervisa las empresas formales eléctricas y de hidrocarburos, ¿no? ¿Qué cosas son hidrocarburos? Ustedes saben química, ¿no? ¿Qué cosas? Petróleo, ¿no es cierto? Gas natural, todos esos que tienen carbono e hidrógeno se refiere. Para que todas las empresas entonces brinden un servicio permanente, seguro y de calidad, y que las empresas mineras realicen sus actividades de manera segura. También otorga confianza para la inversión y también protege a la población. Bueno, entonces está regulando a qué sectores: sector electricidad, Enel, Luz del Sur, gas natural, camisea, cálida, ¿no es cierto? Hidrocarburos, petróleo, los petróleos, todos estos diversos proyectos que hay, ¿no? De petróleo, y que últimamente, a partir del 2016, quizás desde antes ya existía ese problema, sí, yo creo que sí, ¿no? Pero yo me estaba enterando cada vez más frecuentemente desde el 2016, de un derrame de petróleo aquí, otro allá. Todo eso va a cargo de Ocinermin, ¿no? Tiene que investigar, a ver, hubo negligencia, el estudio de impacto ambiental estuvo bien llevado a cabo, ¿no? Todo eso, de hecho, el estudio de impacto ambiental tiene que ser revisado desde antes de darle la concesión, ¿ya? La minería igualito, ¿no es cierto? Tiene que tener un estudio de impacto ambiental adecuado, que realmente genere beneficios, ¿no? Ese estudio, eso que ahora de lo que se habla más, EIA, el estudio de impacto ambiental, es una visión economicista, pero que da bien elaborado, da una buena idea, ¿no? De que realmente va a generar beneficios. Si es que realmente va a generar más costos, entonces no puede dársele al proyecto de inversión. Si es que sí genera beneficios, muy bien, entonces minera, tienes que encargarte de ponerte su colegio, su hospital para esa persona, pagar su canon, ¿no es cierto?, para esa región. Entonces, eso es lo que hizo el anterior presidente, pues Vizcarra, cuando era cuando era gobernador regional de Moquegua, hubo bastantes problemas ahí con el canon moqueguano, se dio el moqueguazo, en la época de Humala se dio el moqueguazo, y lo utilizó para mejorar la educación. En esos años, Moquegua tuvo la mejor educación, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, ¿no? Con Tacna por ahí también. Tacna todavía se ha mantenido, Moquegua otra vez ya cayó. Pero todo eso es lo que se puede lograr con estudios de impacto ambiental bien elaborados, ¿no? ¿Qué más? Fíjense que también estos rubros, no es una sola empresa la principal, no es la única que se encarga de todo. De repente ustedes han visto, por ejemplo, acá en telefonía, han visto unos carritos de Cobra, dice, Cobra, y que tienen los colores de Movistar, pero no es Movistar. Profe, pero ahí dice el costadito Movistar, pero no es Movistar, es Cobra, que trabaja para la empresa Movistar. Claro, también tiene sus propios proveedores, en cuanto a técnicos, en cuanto a personas que arreglan los cables, llegan a tu casa, lo que recoge el equipo, ¿no? O el que lo entrega, el que lo instala, todo eso son diferentes empresas. Y que todo eso también es regulado por OCIPTEL, ¿no? Ya hablamos ya no de monopolios en esa parte, sino de oligopolios. Y todo está normadito, ahí todo tiene sus normas, qué empresas van a entrar a proveer, bajo qué criterios, etcétera. Acá en Ocinermin, igualito. Cálida es la que distribuye el gas natural, ¿no es cierto? Pero no es la que extrae el petróleo. Las que extraen petróleo son proyectos gigantescos, ¿no? Refinerías que van a purificar el petróleo, el gas natural en este caso, ¿no? Y Cálida lo distribuye. Entonces son diversas empresas, es todo se le llama downstream, ¿no? Son formas de producir que tiene varias fases, ¿de acuerdo? Y entonces la cara más visible para nosotros
es Enel, ¿no? Luz del Sur, pero no es la misma que pone la central hidroeléctrica tal cual, en Ociptel igualito, ¿no? La más visible para nosotros es Movistar, claro, pero Cobra como que está por ahí escondidita, ¿no? Son otras, porque están en otro nivel. Muy bien. Luego tenemos, ajá, uy, acá me están haciendo, a ver, a ver, vamos a ver si me han hecho algunas preguntas más. No voy a hacer que, ¿quién se encarga de revisar que la gente se transporte en carros seguros? Buena esa pregunta, disculpen si me está pasando. A ver, ya, ¿quién se encarga de revisar de los transportes seguros? Eso es Sutran, por ejemplo, ya, en el caso de transporte interprovincial, Sutran, la Superintendencia de Transporte, es la que está ahí verificando, le pide el manifiesto de pasajeros, cuántos pasajeros están saliendo de un carro, pero sí, es un organismo regulador, sí, en realidad, pero no está dentro de acá, ¿no? Porque no se creó junto con la ley marco. Y en el caso del transporte urbano, ¿no? Porque ya que hicieron referencia a las combis asesinas, el chosicano, ¿no? Eso ya es en realidad labor de la municipalidad, es un tema complejísimo. Los gobiernos locales son un caos, son un caos. A pesar de que se trata de vecinos, muchas veces no están muy bien llevados. Muy bien, a ver, otra pregunta por acá, antes de pasar a Ocitran. Ganar concurso, Sedapal, molestia, se cambian de línea, año nuevo. Pues yo vi una vez un periódico en Sodimac contra Promart. Claro, todo eso está regulado por el Indecopi. Ya, o sea, es un organismo regulador antiguo, Indecopi es un regulador antiguo. Todos estos surgieron en los 90, 98, mira, ajá, todos estos, lo de la ley, todos estos están en los 90, sí, todos. Bueno, Sutran es más nuevo, igual que Sunafil también más nuevo todavía. De vez en cuando van surgiendo, Sunedu también es más nuevo, ¿no? Sunedu, Sunafil son de este último periodo, de los últimos 5 años. Sutran ya tiene unos 10, 15 años por lo menos, sí. Entonces, la ley Mateo, por eso ya no es de la ley Mateo. No sé a qué te refieres con la ley Mateo, pero sí, se han ido generando, se han ido creando conforme ha pasado el tiempo y se han estado fortaleciendo, ¿no? Como se dan cuenta, mal que bien, las instituciones se han estado fortaleciendo. Ya, la ley Marco. No es la ley Marco. La ley Marco son los 4 solamente, Ocitran, Ocitel, Ocinemin y SUNAS, ¿ya? Entonces, con Ocitran, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos que es el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte público y se creó en el 98, junto con las otras, 98, en la ley Marco. Es un organismo público, también descentralizado, también adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Lo mismo que las anteriores. Tienen características muy similares. Y su objetivo principal es el de supervisar y regular cada uno de los contratos de concesión que tenga que ver con la infraestructura del transporte del Perú, como les mencionaba, carreteras, el tren, por ejemplo, el tren eléctrico está regulado por Ocitran. Y el metropolitano, profe, la empresa que construyó las estaciones, la pista, todo el metropolitano, no, eso está regulado por la municipalidad. Es la pequeña excepción, o gran excepción. Por eso que ahí le ha permitido subir los precios del pasaje, ¿no? El metropolitano. En el tren se ha mantenido. Y también tiene unos costos menores, ¿no? Y está regulado por Ocitran. ¿Ya? El tren eléctrico, Ocitran. Jorge Chávez, Ocitran. Puerto del Callao, Ocitran. Todo eso está regulado por Ocitran, no solamente la infraestructura, no solamente el edificio tal cual, sino también la forma como se dan los contratos. Igual que Cobra trabaja para Movistar y otras empresas también trabajan para Movistar y otras para Claro, las líneas aéreas en el Jorge Chávez también no se encargan ellas mismas de trasladar los equipajes, de hacer la conexión entre el avión y el aeropuerto mismo, ¿no? Esa conexión para que puedan pasar, pues, ¿no? Abordar el avión. Hay empresas que se encargan de eso y también eso está regulado por Ocitran. Igual en el barco también, cuando llega el barco, los pasajeros o los tripulantes no saltan, pues, ¿no? Saltan del barco a la tierra y ya están, no. Igualmente las mercancías, no es que de un momento a otro, como en los videojuegos, ya desembarcó, ya está, sino que hay determinados procedimientos que permiten que los tripulantes y los pasajeros y las mercancías todas lleguen a tierra y de eso se encargan empresas determinadas que son distintas a las que se encargan del propiamente transporte. ¿Ya? Claro, entonces todo eso está regulado por Ocitran.
¿Qué más? Ocitran, a ver. Ya, eso es lo que tenemos respecto a Ocitran. Ya le salió un poquito lo que hizo Odebrecht, cómo es el EMAPE, qué cosa es EMAPE, ¿no? La empresa administradora de los peajes. Y también la semana pasada yo les había comentado por qué se hace un cobro en los peajes, ¿no? Porque el mantenimiento de las pistas, sí, justamente Saray también ya lo había anticipado la semana pasada, ¿no? Que el mantenimiento de las pistas, de las carreteras realmente es costoso y por eso se les requiere un cobro razonable, evidentemente. Luego tenemos, ¿qué cosa? Organismos reguladores como SUNAS, ¿no? ¿Qué cosa es SUNAS? Es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Ojo, pero también regula a SEDAPAL, como ya le había mencionado, ¿no? También es un organismo público descentralizado, también creado por este decreto ley, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, con personería de derecho público y con autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Cuya función es normar, regular, supervisar, fiscalizar. Las mismas funciones, estas funciones son compartidas, ¿ya? Función normativa, función reguladora, función supervisora, función fiscalizadora. Lo que vimos en OCITEL se cumple, ustedes van a la página de OCITRAN, de OCINERMIN, y también van a encontrar lo análogo en el propio rubro. Muy bien. Entonces, ahí está. De todo esto se encarga SUNAS en el rubro del agua potable y el saneamiento, ¿no? Ella es la que se encarga de ver que no haya conexiones clandestinas, sancionar si es que la hay, regular los recibos, ¿no es cierto? A veces de la nada el monto del recibo sube mucho. Sucedió con Enel o Luz del Sur el año pasado, ¿no? En la época de pandemia, cuando recién empezó la cuarentena. En Sedapal sucede, creo, también de vez en cuando, ¿no? A mí particularmente creo que en mi caso no ha sucedido, ¿no? Pero se conocen, se sabe que se dan esos casos, entonces el usuario debe reclamarle ahí a SUNAS, debe reclamarle a Enel o a Luz del Sur, y una vez que lo resuelven, se quedan tranquilos, o si no lo resuelve, como pasó el año pasado, esto sí, pasó con la cuarentena, recurrir pues a OCINERMIN, ¿ya? Sí, con la luz, sí, efectivamente, yo me acuerdo, incluso en un propio local de Enel había subido el recibo de manera desproporcionada. Si es que han reclamado y han seguido los pasos adecuadamente, lo han resuelto, con toda seguridad, porque esos casos salieron en la televisión y ustedes saben que cuando hay prensa ya no pasa, la prensa es un filtro determinante, ¿no? Entonces, sí lo resolvieron. Siempre, como les digo, siempre, como les repito, que hayan hecho los reclamos adecuados. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el organismo regulador, el INDECOPI, el último, ¿no? El último que vamos a ver, pero que es más antiguo, es del 92, el Instituto Nacional. Ojo, no es de Derecho del Consumidor, ¿ah? Muchas veces, año tras año, yo pregunto en las aulas y siempre por ahí me contestan con toda seguridad, ¿no? Con toda confianza. Derecho del Consumidor. No, es defensa de la competencia y de la propiedad intelectual. Ese es el nombre. Profe, pero es lo mismo, pues. No, ya, ok, su función, dense cuenta, eso es lo que quiero hacer énfasis, ¿no? El hecho de que se promueva la competencia, de que se defienda la competencia, efectivamente tiene una implicancia en el consumidor. ¿Por qué? Porque cuanto hay más competencia, los precios pueden bajar, ¿no? O la calidad puede incrementarse. Entonces, de esa forma, el consumidor se ve beneficiado. ¿Ya? Entonces, claro, sí, por eso es que lo relaciona con derecho del consumidor, pero no es el nombre es defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual, ¿ya? De hecho, salían unos anuncios en radio, yo ya no escucho radio, no tengo, pero cuando escuchaba, sí había, ¿no? El anuncio en el copy y te decía al final, ¿no? Recuerda que la competencia es el mejor amigo del consumidor. Es lo que promueve Indecopy, ¿no? Esa competencia para que el consumidor tenga varias posibilidades. Y es lo que parece que buscan hacer ahora con lo de las AFPs, la AFP, las ONP, los bancos, hacer que sean bienes un poquito más sustituibles, no tan rígidos, y que puedan competir, por lo tanto. Muy bien, entonces es un organismo público especializado, también adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, inició sus actividades en el 92, según esta ley de acá, y tiene como funciones la promoción del mercado y la protección de los derechos de los consumidores. Asimismo, fomenta en la economía peruana una cultura de leal y libre competencia. Ella es la que estaba verificando, ¿no? Que no haya publicidad engañosa, que no haya publicidad que atente contra el prestigio de alguna otra persona, jurídica, natural,
y resguardando todas las formas de propiedad intelectual, desde los signos distintivos y derechos de autor hasta las patentes y la biotecnología. Cosa importante, se me está escapando, ¿no es cierto? Ya hablé de la defensa de la competencia, pero también está velando por la propiedad intelectual. Así que ustedes, cuando futuro ingeniero químico, de repente, cuando ya descubras y metes la nueva vacuna de todos los coronavirus para que nunca más ninguna persona sufra de gripe, entonces eso tienes que patentarlo, tienes que registrarlo en Indecopy, ¿ya? Él se va a encargar de que nadie te robe esa propiedad intelectual. O si no, simplemente ahí el matemático puro ahí que va a hacer su libro, ¿no? Para difundir ahí y hacer que todos en la Facultad de Ciencia destaque pues, a nivel mundial, ¿no? Entonces, una vez que escribe su libro de matemática, de física, lo que quieran, lo registran en Indecopy. O los que van a ser microempresarios o grandes empresarios, lo que quieran, van a registrar también su logo, su marca, lo van a registrar en Indecopy. Todo eso es propiedad intelectual, ¿ya? Muy bien. Y finalmente tenemos acá la política económica, ¿no? Tenemos la política fiscal y la monetaria, como ya lo habíamos visto en la semana 1, en realidad ya pasó ya bastantes semanas desde eso, y acá entonces vamos a ver un pequeño recuento, ¿no? De lo que vimos esa vez. Que la política fiscal es un conjunto de medidas utilizadas por el Estado haciendo uso de la recaudación tributaria con el fin de generar crecimiento económico, ¿ya? Estable, porque también, como les mencioné y ya les repetí varias veces, hay una política expansiva, pero hay otra también que es contractiva, ¿no? Entonces, una que busca que haya más crecimiento y otra que busca desacelerar el crecimiento, no de que decrezca la economía, pero sí de que se reduzca la velocidad con la que crece. Y la política monetaria también, ¿no? Es un conjunto de medidas tomadas, pero ahora por el BCR, ya no por el MEF como acá, con el objetivo de lograr la estabilidad en los precios, la estabilidad en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. ¿Qué efectos tiene la política económica sobre la economía? Puede ser una política expansiva, ¿no? Incrementar el PBI, o una política contractiva. Pero el Estado debe evaluar, ahí está la cuestión, ¿no? Si es que aquí están las tuercas, por ejemplo, que hay que ajustar, desajustar con respecto a la política fiscal, ¿no? Y monetaria, con respecto a la política económica. Tiene que saber las instituciones tienen que saber que si va a incrementar el PBI, si va a incentivar el crecimiento económico, entonces el desempleo se va a reducir, pero la inflación se va a incrementar. Ahí está, ¿no? 10º principio de economía, semana 1 nuevamente, ¿no? Recuerden. ¿Y qué pasa si decidimos desacelerar la economía? ¿No? Porque está creciendo a un ritmo muy vertiginoso. Entonces tiene que ser consciente que si bien es cierto va a bajar la inflación, pero se va a incrementar el desempleo, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra incentivar o desincentivar el crecimiento económico? Mediante el impuesto y el gasto público en el caso de la política fiscal, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si tenemos una política fiscal expansiva, queremos incentivar el crecimiento económico, entonces lo que vamos a hacer es ejecutar más gasto, ¿no es cierto? Vamos a darle su servicio de educación, su salud, vamos a proveerles de carreteras, pistas, obras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, incrementando el gasto público, se incentiva el crecimiento económico. Y también reduciendo los impuestos, ¿no? Si se reducen los impuestos, lo que se va a lograr es que también se incentive, ¿no? La compra y la venta. Las empresas, al pagar un menor impuesto a la renta, se van a ver más incentivadas a contratar trabajadores, a financiarse, etcétera, para vender, porque van a ver mayor margen de ganancia. Por el contrario, para una política contractiva que desincentive el crecimiento económico, habría que, ojo, acá la flechita va para abajo, reducir el gasto público, e incrementar, acá la flechita va para arriba, y incrementar los impuestos. Lo contrario acá, ¿no es cierto? Ya le quita el servicio de salud, servicio de educación, etcétera, y le impone un IGB más alto para que no compren tanto, le sube el impuesto a la renta para que no produzca tanto tampoco la empresa, y entonces de esa forma, esas son las tuercas, ¿no? Que va ajustando, desajustando. Y en cuanto a la política monetaria, tenemos estos instrumentos, ¿no? La tasa de referencia interbancaria, que ya la mencioné en el sistema financiero, semana 10, también la tasa de encaje legal, también ya lo mencionamos, semana 1 y semana 10, también tiene operaciones en el mercado cambiario, comprar divisas, comprar dólares, vender euros, etcétera.
y operaciones de mercado abierto, bonos, los bonos soberanos, ¿no? Emitir bonos, financiar a otros países, financiarse de otros países, en deuda, contraer deuda, etcétera. Y entonces, en función de esos instrumentos, por ejemplo, si bajo la tasa de encaje legal, lo que estoy haciendo es incrementar la masa monetaria, ¿no? Entonces, es una política expansiva, ¿no? Cuanto más dinero, más fluye, dinamiza, calienta la economía. Y también con una menor tasa de interés de referencia interbancaria hace que las tasas de interés también de los bancos hacia los usuarios se reduzcan y por lo tanto eso hace que la oferta se expanda y haga también, incentive a la producción, política expansiva. Lo contrario constituye política contractiva. Vamos a cerrar con esto. A ver, dice, el precio del dólar en el Perú opera, en este momento, está operando ¿qué cosa? Al alza, ¿no? Clarito, se descarta la D, ya está descartado. Luego, que el presidente Sagasti anunciara el estado de emergencia a nivel nacional para el mes de febrero, el cual comprende algunas restricciones para los viajes y la inmovilización de la ciudadanía a fin de controlar la propagación del coronavirus. Así, el billete verde se cotizó en febrero a 3,645 soles en el mercado interbancario. El BCR, entonces, el BCR es el que regula, ¿no es cierto? Mantuvo su tasa de interés en 0,25% y dijo que se encuentra atento a nueva información sobre la inflación y sus determinantes para ampliar el estímulo monetario, ¿no? El BCR, ¿qué cosa va a controlar? El aspecto, la política monetaria. Entonces vamos a ver, está al alza con el BCR monetario. Listo, ya está, ¿no es cierto? Cuando sea oportuno. Clave A. Muy bien. Profe, se dice al alza porque es más usual que aumente, que baje, o depende de la temporada. En el momento actual, se refiere a este momento actual. El dólar, ¿qué está pasando? Incluso, o sea, más allá de las últimas semanas, que sí ha subido muchísimo más. Pero a lo largo del año, ¿no? Lo que va de este año, sí había estado subiendo desde el inicio, ¿no? Se había estado aumentando. Entonces, eso quiere decir que va al alza. El tipo de cambio está aumentando. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso ha sido la clase de hoy día. Gracias por su atención y cuídense mucho también ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Gracias.